Agradezco al Señor por esta oportunidad y quiero compartir en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Mateo 8, 5 al 13. Una palabra muy conocida que tiene también su paralelo en el Evangelio de Lucas 7, del 1 al 10. Cuando lo tenemos decimos amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13 dice, termina, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Palabra de Dios. Saben que han escrito muchas alabanzas, hay muchas adoraciones, y lo que llama la frase de este pasaje, por lo menos desde mi punto de vista, es que el soldado, este capitán del ejército romano, dice, solamente di la palabra. Fíjense en versículo 8, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. Amén. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Es decir, que dice que crea que Dios existe y que Dios es galardonador, que Dios premia a quien le busca. Cuando uno va sinceramente a la presencia de Dios en este día, no importa el número, no importa la cantidad, hay una frase, sino la calidad. Lo que importa es el corazón de la persona. Lo importante es que adoremos como estuvimos haciéndolo de corazón. Lo que más importa es eso. Y realmente, si vamos de esa manera a la presencia de Dios, no volvemos con las manos vacías. Amén. Eso la palabra de Dios nos enseña eso. Fíjense, dice que entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Si nosotros vamos a el pasaje paralelo de Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, dice que el centurión no fue. Nos da más detalles Lucas acerca de este acontecimiento, pero aquí nos dice que el centurión fue. Y en Lucas nos dice que el centurión mandó a otros siervos a que vaya a Jesús a que le ruegue. Fíjense en lo que dice, y diciendo, Señor, acordémonos que en Mateo presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Ahí está, el Mesías prometido. Va dirigido a los judíos, va dirigido a los hebreos. Lucas va dirigido a los griegos. De toda manera, tanto Lucas como Mateo nos dicen que el centurión o los criados le dijeron Señor a Jesús. Le están diciendo, en pocas palabras, Dios. Él es Dios. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios también es necesario que reconozcamos
No que le pidamos al Señor como tal vez aquel chico de los mandados, hace esto, anda para allá, hace esto, sino que vayamos primero como Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. De la misma manera, fíjense en cómo fue este hombre. Y no fue en una oración, fue una situación que estaba pasando. Dice que Jesús estaba entrando en Capernaum y vino a él un centurión, este capitán del ejército romano, esta persona de autoridad, esta persona que seguramente era elocuente, que hablaba, tenía buen porte, se presentaba, ¿sí? Y ya con la imagen que tenía, tal vez uno quedaba impactado porque era una persona de autoridad, era un capitán del ejército romano. Fíjense en lo que dice, ¿sí? Lo leemos en el versículo 6. Dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Fíjense en lo que dice. Mi sirviente está enfermo en casa. Cuando dice criado también se refiere a un sirviente joven, a un muchacho que era joven y estaba, como dice aquí, postrado en cama, en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fíjense en el versículo 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. En otra versión dice, Jesús, iré a sanarlo. Y el versículo 8, que podemos enfatizar, respondió el centurión, este capitán, y dijo nuevamente, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Seguramente, ciertamente, si estuviéramos bajo la ley, si no fuera por la gracia, no podríamos estar en pie. Si no fuera por los méritos de Jesucristo, no podíamos estar en este lugar y disfrutar de esta reunión, hermanos. Él está aquí, no importa las situaciones. Gracias a Dios, también, como decía Nuria, particularmente también que pude ir de vacaciones también, el Señor hizo todo para que podamos disfrutarlo, amén. Y también en la casa de Dios venir, particularmente cuando vine el domingo, llegué a mi casa, todo lo que más extrañaba era la guitarra y me puse a alabar al Señor a la noche, luego de que compartí con mis padres y pude adorar al Señor. Es algo que a uno le apasiona, ¿no? Que a uno le encanta. De la misma manera nos tiene que apasionar vivir para Cristo. Como cantaba Esteban esta canción, decía, vivo entusiasmado, sé muy bien por qué vine y a dónde voy. Nosotros tenemos un destino, tenemos un propósito. Desde que conocemos a Jesús y vino a nuestro corazón, ahora ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos cuál es nuestra meta, ya sabemos que una morada celestial nos espera, ya sabemos que las tribulaciones son pasajeras, ya sabemos que el cansancio físico, tal vez el trabajo agobiante, las circunstancias, los quehaceres de la vida, las cosas que tenemos que hacer, que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como personas en este mundo, son pasajeras y no se comparan, ¿sí? Todos realmente, hijo de Dios e hija de Dios, está deseoso por solamente un instante ver el rostro de nuestro Maestro, de este Señor, como le decía el centurión, de Jesús. Fíjense en versículo 8, no soy digno de que entres bajo mi techo, no lo merezco, está diciendo. Señor, en otra versión, yo no merezco que entres en mi casa, solamente di la palabra. Y en otra versión, ¿sabe lo que dice este capitán? Como daba órdenes, decía, solamente da la orden, Jesús. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Fíjense en algo importante para destacar, que es así. No di la palabra para creer, Señor, no está diciendo eso, sino di la palabra, Jesús, porque yo ya creo, yo ya vengo a ti creyendo y teniendo fe. Esta persona tenía fe, esta persona confiaba en Jesús, había escuchado de Jesús, ¿sí? Como la primera vez que se acercaba, seguramente luego le siguió. El pasaje nos sigue hablando de muchas cosas que el Señor hizo, pero lo más importante que podemos ver que se acercó con fe. Acuérdense, en Hebreos dice que es necesario la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez si ese centurión, ese capitán iba sin fe, le pedía dudando,
seguramente Jesús no lo iba a escuchar, o Jesús sabe el corazón, conoce el corazón de nuestro, de cada persona, de todo aquel que viene realmente por Él o viene por los panes y los peces. Realmente viene por lo que Él es o por lo que Él te puede llegar a dar, que realmente el Señor te premia y es galardonador, como dice ese pasaje, de lo que le buscan. Pero es necesario la fe, es indispensable, ¿sí? Es prioridad para nuestras vidas acercarnos y vivir nuestra vida cristiana con fe. Amén. Entonces dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjense, di la palabra, ¿sí? Para que cree, ¿no? Ver para creer, está ese dicho, ¿no? Ver para creer. Pero realmente podemos ver que realmente si crees, decía Jesús, verás la gloria de Dios. Realmente es al revés, hermano. Nosotros tenemos que creer, depositar nuestra confianza. Es por fe que somos salvos. Es por la fe en el Hijo de Dios. No hay otra cosa. Nada nos puede apartar y separar del amor de Dios por medio de Jesucristo. Solamente di la palabra, dice, y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre, fíjense en versículo 9, bajo autoridad. Y tengo bajo mis pies bajo mis órdenes, soldados. Lo leemos nuevamente. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Fíjense en versículo 9. Porque yo sé lo que es dar órdenes, está diciendo, y lo que es obedecer, tanto dar órdenes como obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Y fíjense, volviendo de nuevo, que este centurión era un capitán del ejército romano, era una persona de autoridad. Y hay de los soldados y aquellos sí que desobedecían las órdenes de este centurión. Seguramente iban a perder ese trabajo, ese servicio, por desobedecer al capitán. Amén. Y lo que le está diciendo en otras palabras, yo soy capitán, pero tú eres mi capitán, Jesús. Tú eres el que da las órdenes sobrenaturales. Tú eres el que da las órdenes espirituales. Tú eres el que da las órdenes en mi vida. De la misma manera tenemos que entender esto, hermanos queridos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Él da las órdenes y nosotros obedecemos. ¿Sí? Tal vez no podemos entender, no entiendo esto, Señor, pero el Señor obra de una manera ilógica que va contra nuestra razón, que va contra la lógica humana. El Señor nos manda no a entenderlo, sino a obedecerlo. Y realmente para comprenderlo a Jesús, para entender sus propósitos y sus designios, es la palabra de Dios. Está en su palabra, leerla todos los días, alimentarla, comer cada día una porción. Como decía Ezequiel, ¿sí? En el capítulo 3 dice que, hijo de hombre, come este rollo, dijo Dios. Y Ezequiel dice que lo comió y fue como la miel, era dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce, como lo dice David, y también acrisolada, transparente, pura, sumamente pura. Y la ama tu siervo, dice. Amén. Entonces fíjense, dice, yo le ordeno a uno de mis soldados y que vaya a algún sitio y ese soldado va, y a otro le ordeno que venga, él viene, y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Y fíjense en el versículo 10, al oír Jesús, al oírlo, se maravilló. Fíjense, Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Un capitán, una charla de un capitán a otro capitán. Fíjense, entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero, como este griego, como este capitán del ejército romano. Fíjense, hermanos, la fe genuina es esa confianza sobre toda situación a Dios. Es esa confianza en Dios, es esa confianza en Jesús, es esa confianza en su palabra. La fe genuina, la fe verdadera tiene fidelidad.
¿sí? Y la fidelidad genuina tiene fe. Es de la misma manera. La palabra de Dios nos dice que seamos fieles hasta la muerte. Jesús le decía, ¿sí?, a una de las iglesias en Apocalipsis. De la misma manera, Jesús nos enseña esto, hermanos. Amén, de que podamos serle fiel, de que podamos tener esa fe, esa confianza sobrenatural. Y eso lo tenemos a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo de Dios. Amén, que nos guía a toda verdad, que vamos creciendo, vamos en aumento, aunque el exterior, aunque nuestro cuerpo se va gastando cada día, porque los años pasan y no tenemos la misma fuerza que antes, vamos a tener otros pensamientos, vamos a madurar tal vez, o tenemos mucho cansancio, muchas cosas. Dice que no obstante el interior se renueva de día en día, hermanos. Amén. ¿Qué le parece? Por la palabra de Dios, por el poder de Dios. Por eso dice la palabra, versículo 8 estábamos leyendo, di la palabra. Versículo 10, no he visto, dice a Jesús, he conocido a alguien que confiara tanto en mí. Esa confianza, decía en nuestra versión, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Realmente cuando vamos a la presencia de Dios en oración, maravillamos a Jesús con nuestras oraciones, con nuestros hechos, o hacemos una oración así nomás, o realmente derramamos nuestro corazón, vamos al Señor de una manera confiado plenamente en el Señor. Estamos pasando por una situación límite, pero vamos de esa manera que el Señor pueda realmente tener ese contentamiento, como nos dejó ejemplo el mismo Jesús cuando fue bautizado. Dice que desde los cielos se oyó una voz que decía a Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me regocijo, en quien tengo gozo. ¿Sí? Sofonía 3:17 dice que el Señor está en medio de ti, que se gozará sobre ti, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. El Señor se regocija, pero cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros obedecemos claramente no, porque Él es nuestro capitán, ¿sí? Él es nuestro capitán que va en nuestro barco, en nuestra barca. Él es el que tiene que tener el timón. Nosotros tenemos que solamente seguir sus pisadas, no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Y esa fe la tenés al aceptar a Jesús, a recibirlo con todo tu corazón y realmente a depender de Él, depositar toda tu confianza como lo hizo este centurión, este capitán del ejército romano. Fíjense, de un criado vino a pedir socorro y auxilio. En Lucas dice que él lo quería tanto, lo quería mucho a este criado, este capitán. Fíjense, para meditar y para pensar, este sirviente joven él lo quería mucho y dice que mandó a otros. Y fíjense, seguimos leyendo un poquito más. Versículo 11, dice el Señor, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la fe, eran considerados los padres de la fe, ¿sí? Y Jesús le estaba diciendo a su gente, fíjense, al pueblo que Dios había escogido, al pueblo de Israel, fíjense, oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre, decía el Señor. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. ¿Cuántos saben que hay una cena, que hay unas bodas, que hay una fiesta? Que tal vez si no te fuiste de vacaciones, si nos vamos por un tiempo, vamos a estar 7 años de vacaciones, pero con nuestro Señor. No va a haber cansancio. Él va a ser el sol que va a resplandecer nuestro corazón, nuestras vidas, ¿sí? No va a haber más nada, no oscuridad, tiniebla, no va a haber más maldad ni pecado. Vamos a estar con todos los sentidos, realmente vamos a estar bien despiertos y vamos a disfrutar de una manera que no podemos llegar a comprender en esta vida, hermanos. Solamente tenemos unos destellos de luz, unos destellos cuando buscamos su presencia realmente y oramos. Sé que te ha pasado como me ha pasado a mí, que orás al Señor, buscás su presencia y sentís ese fuego, sentís esa pasión, te quebranta el Señor y no querés parar, pero llega un momento que pueden pasar las horas, pero
de todas maneras se corta esa comunión. Y a veces nos ponemos mal, pero no hay que ponerse mal, porque esas cosas van a pasar realmente, porque estamos en este mundo, somos de carne y hueso, pero sabemos algo importante, que en Cristo, allá en los cielos vamos a disfrutar de esta comunión, pero perpetuamente, hermano. ¿Qué le parece? Para siempre, para siempre. Entonces dice, esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino, decía el Señor, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Saben lo que era para un judío, para el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que le digan estas cosas, que diga el Señor? ¿Sí? El Señor iba al grano a esta gente, a este pueblo que tenían incredulidad, no creían, no aceptaban al Señor. Acuérdense en Juan que decía capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino, Él vino a cumplir su misión, vino a cumplir su ministerio Jesús, y los suyos, el pueblo escogido que tendría que haberlo recibido, no le recibieron. Pero dice, más a todos los que recibieron, y ahí nos incluye a nosotros, hermanos, los gentiles, de toda parte, como dice acá, del oriente y del occidente, les hizo, ¿sí? Le dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Es un hecho, somos hijos de Dios comprados a precio de sangre, amén. Y dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, de todas partes del mundo, y se sentarán con los padres de la fe. Versículo 11, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa era la meta para tal vez un fariseo, para un saduceo, para los escribas, los que estaban ahí, los intérpretes de la ley, que no aceptaban a Jesús, que querían matarlo, que le diga a Jesús eso, ¿sí? Le tocaba en su corazón, le iba al grano y le decía, realmente este capitán, este romano tiene más fe que todos ustedes, que todo Israel, y estoy maravillado, decía Jesús, realmente. Que podamos maravillar a Jesús de esa manera con nuestra vida, hermanos. Fíjense en lo que dice versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero los que habían sido invitados primero, dice, a participar en el reino de Dios, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, la nación, el pueblo de Israel, dice, serán echados fuera a la oscuridad. Así llorarán de dolor y les rechinarán de terror los dientes. Fíjense, hermanos, acuérdense que la palabra de Dios nos habla de que nosotros fuimos injertados por la fe en Jesús, por la sangre de Cristo. El Señor murió por toda la humanidad y por medio de esta gracia fuimos injertados a esta raíz, a este tronco que es el Señor, al buen olivo, a este árbol que es el Señor, donde no solamente están las ramas naturales, sino las ramas silvestres que somos nosotros, hermanos. Es decir, los judíos y los gentiles, hermanos. La palabra de Dios dice en Efesios que de ambos pueblos Jesús hizo uno, nos unió. Jesús vino a unir todo en Él, en su humanidad, hermanos, en su deidad. ¿Qué le parece? La palabra de Dios nos enseña eso. Amén. Hizo uno el Señor. Somos un cuerpo. Ya no importa la raza, no importa la nación, no importa, ¿sí? Si tenés plata, si no tenés plata, cómo estás vestido, no importa si no terminaste la secundaria, si tenés un título universitario o no, lo que más importa es el título de los títulos, que es el Espíritu Santo que está en vos y en mí, que nos dice que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, por el cual clamamos papito, por el cual clamamos Abba Padre. Él es nuestro Padre. Amén. Y nos vamos a sentar un día en el reino de los cielos con los padres de la fe, vamos a estar con el Señor, con los apóstoles, con Pablo, con aquellos que dieron sus vidas, ¿sí? Y aún en este tiempo están dando su vida por la causa de Cristo, porque tienen esta fe sobrenatural, esta fe por más allá de las circunstancias, se acercaron a Dios confiadamente y no se fueron con las manos vacías. Cuando el Señor... Cuando le buscas de verdad y de veras, el Señor te recompensa, es galardonador de los que le buscan, dice. Jesús decía, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, no en la tierra, no en lo que estés pasando, sino vuestro galardón es grande en los cielos, decía el Señor, amén.
son bienaventurados, decía, por cuantos digan un montón de cosas, mintiéndote, traicionándote y diciéndote en cuantas cosas, por causa de la causa que es el Señor. Amén. Gloriosa es su presencia, hermanos. Bendita locura la que vivimos. Para el mundo tal vez es una locura, ¿sí? Para los judíos tropezaderos y para los gentiles, para todo el mundo es una locura. ¿Cómo puede ser? Pero Jesús cambió nuestra vida y por eso podemos disfrutar, hermanos, de esta reunión. Podemos disfrutar de alabarle y adorarle con un corazón sincero, hermanos, confiadamente. Amén. ¿Qué le parece? Fíjense. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas, le está diciendo de afuera. No querían arrepentirse, no lo aceptaban a Jesús como el Mesías. Él era el Hijo de Dios. Dios mismo vino para salvarlos, ¿sí? Vino a su pueblo, pero ellos no lo querían y como vemos, hicieron un complot para matar a Jesús, para crucificarle. El Señor ya sabía, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Jesús, ¿sí? Fíjense lo que decía. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo quiero leer en otra versión que dice, en la versión Dios habla hoy. Luego Jesús dijo al capitán, a este capitán, un capitán a otro capitán, vete a tu casa y que se haga todo, que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Fíjense, en otra versión, vuelve a tu casa, debido a que creíste, dice, ya en pasado ha sucedido, ya está hecho, ya es un hecho. Tal vez estaba hablando este capitán, tal vez le dijo, no soy digno, si no merezco que entres en mi casa. Y en Lucas, si podemos leer, léanlo en su casa, hermano, dice que ni siquiera él fue a la presencia del Señor, ni siquiera él se presentó a Jesús, sino que mandó a otros criados para que le cuenten lo que había pasado con su criado y para que cuando Jesús le dijo, voy a ir, vuelvan de nuevo los criados y le digan, no soy digno de que vaya delante de ti, Jesús, ni tampoco soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra, solamente da la orden y todo va a cambiar, hermanos. ¿Qué le parece? Pero es necesario, ¿qué cosa? Es indispensable la fe, es indispensable creer en el Señor, hermanos. No venir, no titubear, ¿sí? No a la primera de cambio, no tirar la toalla. Yo no puedo, no sirvo para nada, no tengo fuerzas, no sé qué hacer y tengo miedo. Estoy muy débil, estoy debilitado. No, hermanos, realmente alimentate con la palabra de Dios, alimenta tu fe, ¿sí? Con la palabra, ¿sí? Y tus miedos se van a morir de hambre. Hay una frase que dice eso. ¿Qué le parece? Alimentarte, ¿sí? Y realmente crecemos viniendo a los cultos, a los estudios bíblicos. Es importante, hermanos, crecer en la palabra de Dios. Fíjense, una palabra de Jesús puede cambiar la situación. Solamente una palabra puede cambiar. Y el mundo daría lo que fuera realmente si le conocieran por una palabra, por una orden del Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 1 de Proverbios, que el hombre dispone, ¿sí? Pero Dios da la respuesta, ¿sí? El hombre planea, pero la última palabra la da el Señor, dice, ¿sí? El hombre puede planear muchas cosas, pero el Señor es el que da la última palabra, ¿sí? El Señor es el que está enfrente, hermanos. No importa lo que estemos atravesando, una palabra de Jesús lo cambia todo. Y Jesús tiene la última palabra sobre toda situación. Hermanos, ahora lo más importante que quería dejarte para terminar es lo siguiente. Jesús ya no está. Esto ha acontecido. Esto está escrito en la palabra, hermanos. Pero ¿cuál es la orden? Señor, quiero que me des una palabra. Tal vez no podemos pensar y decimos, Señor, dime una palabra, dame algo que me cambie. Señor, dame una orden, dame una palabra. Tú eres mi capitán, yo soy tu soldado. Yo quiero que tú me des la orden, hermanos. Y realmente el Señor dejó su palabra. El Señor ya no se fue, pero dijo que enviaría el Consolador. Y tenemos al Espíritu Santo. ¿O no es así, hermanos? Él nos guía a toda verdad. Él nos guía a la palabra de verdad, hermanos. Pero si leemos solamente en los cultos la palabra, si leemos, ¿sí? Tal vez un versículo, ¿sí? A veces, de vez en cuando, ¿cómo vamos a saber cuál es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Cómo vamos a ser direccionarios por el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser guiados por medio de su palabra si no la leemos, si no la escudriñamos, si no amamos su palabra? Amén.
Eso es muy importante, hermano, no solamente venir a los cultos, sino leer todos los días, hermano. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, hermanos. La fe, es necesario la fe, pero primero es necesario leer la palabra de Dios. Señor, háblame, quiero escuchar, quiero aprender de tu palabra, Señor. Di la palabra en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde esté, en mi trabajo, tengo el celular para leerlo. Puedo poner play y puedo escuchar la palabra de Dios. Puedo escuchar prédicas, ¿sí? Devocionales, de todas maneras. Pero Señor, di la palabra, ¿sí? Aquí está la palabra, hermanos. Acá el Señor ya dijo y dejó su palabra para que nosotros podamos cada día escudriñarla y cada día crecer. Nuestra meta es crecer en el camino del Señor, hermanos. ¿Qué le parece? ¿Sí? El Señor da la orden, el Señor va al frente de nosotros. Y para terminar, hermanos, como decía, agradezco al Señor porque pude estar de vacaciones, ¿sí? Y venir a la casa de Dios, hermanos. Gracias a Dios por los hermanos, oremos por ellos que también están, ¿sí? De vacaciones, por los pastores, por cada hermano y hermana. Y saben que uno de esos días que estaba, me fui con mi hermano Joel, fuimos a comer, ¿sí? Hay un restaurante, ¿sí? Ahí en San Bernardo, y en el baño, en la puerta del baño, tenían una frase que le saqué una foto y quiero leerla, de una persona que dijo así, fíjense, presten atención: tus creencias se convierten en tus pensamientos. Lo que vos querés se convierte en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Todo lo que pensás, decís. Tus palabras se convierten en tus acciones, ¿sí? Todo lo que decís, todo lo haces. Tus acciones se convierten en tus hábitos. Es un hábito ya para tu vida. Tus hábitos se convierten en tus valores. Y dice, tus valores se convierten en tu destino. ¿Sí? Esto no es palabra de Dios. Esto le dijo una persona, ¿sí? Esto le dijo una persona que estuvo en su momento, que ya ha partido de esta tierra, que no era cristiana, nada, que creía en nuestra religión, lo que sea. Pero si nosotros prestamos atención y cambiamos la frase y ponemos a Jesús, ¿sí? Si Jesús se convierte en nuestros pensamientos, Jesús lo llena todo absolutamente en nuestra vida, hermanos. Se convierte en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, ¿sí? En nuestros hábitos, en nuestros valores y en nuestro destino. Acuérdense lo que dijo Jesús, ¿sí? Se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob, allí en el reino de los cielos. Dice que el Señor se va a poner el delantal en nuestras palabras. El Señor se va a poner el delantal y nos va a servir en la mesa. ¡Qué grande! Nuestro capitán. Entonces, si el Señor se convierte en nuestras creencias, el Señor lo llena todo, hermanos. Si el Señor es, ¿sí? Realmente, si buscamos su palabra todos los días, ¿sí? Podemos disfrutar de esta salvación tan grande, podemos disfrutar cada culto, cada reunión y vamos a crecer, vamos a aumentar nuestra fe. Tenemos este ejemplo, por ejemplo, este capitán, este romano que era también una persona gentil como nosotros, no era del pueblo, no era hebreo, no era judío y se acercó con fe, realmente dijo, di la palabra, porque yo sé que tú das órdenes, Señor, yo quiero obedecerte. De la misma manera el Señor nos llama a obedecer, ¿sí? Y prestar atención a lo que el Señor nos viene hablando culto tras cultos, hermanos, amén, porque su palabra es viva y es eficaz. Su palabra no nos tiene que entrar por un oído y salir por el otro. Al contrario, tiene que producir un efecto, un cambio, tiene que despertar un fuego, una pasión, como le pasaba a Jeremías. No obstante, había un fuego en mí, quería sufrirlo, ¿sí? Quería maldecir el día en que nací, decía, quería renunciar a todo, pero no obstante había un fuego, hermanos. Ese fuego es el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos. Cada día que podamos poner ese aceite y crecer, hermanos, en el conocimiento de su palabra, en la oración y en la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermanos, les invito que si pueden ponerse de pie, vamos a hacer otra oración y luego nos saludamos con la paz del Señor. Amén. Espero que te haya sido bendición esta palabra, como lo fue para mi vida. Hermanos, particularmente, ¿sí? Leyendo la palabra todos los días, te puedo prometer y te lo puedo decir en el nombre de Jesús, que tu vida va a cambiar, tus pensamientos cambian, hermanos, amén, y ves prioridades. Leyendo, aunque sea un versículo todos los días, hermanos, en donde estés,
un versículo, hermanos, y luego cada día más, Señor, háblame. Hermanos, el Espíritu Santo se va a encargar, ¿sí?, a darte iluminación y conducirte cada día en la verdad que es el Señor Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos que pudieron venir. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que no están, Señor. Padre Santo, por aquellos que están disfrutando, Señor, Señor, de las vacaciones, así como nosotros que estamos disfrutando también de estar en tu casa, Señor, de alabarte, de adorarte, Señor, de estar en comunión también contigo, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, produzca efecto en nosotros, Señor, que cada día podamos atesorarla, Señor, en nuestras vidas, Señor. Sabemos que no vuelve vacía, Señor. Sabemos, Señor, si que la comemos espiritualmente, es como la miel, como decía Ezequiel, Señor, cuando la comí fue dulce como la miel. Padre, tu palabra es viva, Señor, produce sanidad, produce un cambio en las mentes, como, Señor, ha pasado en nosotros, Señor. Tú puedes tocar a cada persona, Señor, que escuchen, Señor, Padre Santo, esta palabra, que hayan escuchado, Señor. Tú puedes transformar cada corazón. No hay nada imposible para ti, Señor. Oh, Padre, una palabra tuya lo cambia todo, Señor. Una palabra, Señor, tú da la orden, Señor, y está en nosotros obedecerte, Señor. En la obediencia realmente está la bendición. Padre Santo, glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en nuestro corazón. Oramos por cada petición, oramos por cada necesidad, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo, Señor, que no hay nada imposible para ti, sabiendo, Señor, que tú eres Padre de toda consolación. Tú eres Padre de toda consolación, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos atravesando, hay palabras de vida eterna. Como lo dijo Pedro, ¿a dónde podemos ir si solamente tú, Jesús, tienes palabra de vida eterna para nosotros? Solo tú, Señor, tienes esa palabra que no son palabras muertas como el mundo las da, sino que son una palabra de vida eterna, que tiene vida, tiene poder. Hay poder en tu palabra, Señor. Hay poder, Señor, en tu nombre, Señor. Tú eres la palabra, Señor, que te has encarnado y viniste a este mundo por nosotros y vives para siempre, Señor. Y como tú vives, nosotros también vivimos y nos deleitamos en tu presencia, nos regocijamos en tu verdad, Señor. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus hogares. Guarda, Señor, Padre Santo, la vida, Señor, de cada niño, de cada joven, de cada adolescente, de cada anciano, Señor, de cada hermano y hermana, Señor. Glorifícate con poder y autoridad. Te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y nunca cambias, Padre Santo, y que podamos, Señor, atesorar tu palabra cada día en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén.